Quiero ir de inmediato, mis hermanos, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quiero que miremos en nuestras Biblias en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Libro de Génesis, el capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Los versículos 17 al 19. Génesis 18, versículos 17 al 19. Gloria a Dios. Dice allí la palabra de Dios, mis hermanos. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, en esta tarde, haciendo por supuesto un paréntesis a la enseñanza que hemos venido compartiendo en secuencia, y debido pues también a la fecha de hoy universalmente se celebra el Día del Padre, y como siempre nosotros hemos dicho, no se trata solamente de una fecha en especial para tener en cuenta a nuestros seres queridos, sino que pues debe ser siempre nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro aprecio y también nuestro reconocimiento por las madres y por los padres especialmente. Y quiero hablarles, el título que le he puesto a esta enseñanza es Virtudes de Abraham como padre. Quiero que consideremos a Abraham el patriarca como papá, como padre, para que a través de ello nosotros podamos mirar esas actitudes que tuvieron este hombre y que, como nosotros sabemos, fueron de bendición y fueron determinantes en lo que Dios hizo a través de la descendencia de Abraham. Así como cuando Dios escogió a José para que fuese el padre terrenal de Jesús, nosotros sabemos que si Dios escogió a José para que fuese el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pues seguramente es porque habían virtudes en este hombre y que podía ser él un ejemplo de padre para el niño Jesús. Mis hermanos, se ha dicho que una de las necesidades más grandes que hay en este tiempo es la necesidad de un padre. Y se dice que uno de los, digamos, de las cosas que más ha afectado nuestra sociedad y de las razones por las cuales ha traído todo ese desorden social que nosotros conocemos es justamente la falta de un padre. Eso ha sido trágico, hermano mío, para la generación, para la raza humana, que la experiencia nos dice que cuando ha hecho falta un padre presente, un padre que esté activo en la vida de sus hijos, no un padre ausente, sino un padre presente en la vida de los hijos. Por supuesto que los hijos van a crecer cuando tienen su padre presente, con mucha más seguridad en la vida, y que justamente la ausencia de un padre pues ha ocasionado el que los muchachos se desvíen hacia cosas que no deben y terminemos viendo toda una generación de jóvenes antisociales,
de jóvenes que están dispuestos a la anarquía, a estar en contra de las autoridades establecidas. Y también eso tiene que ver, por supuesto, mis hermanos, por digamos, la mala imagen o digamos, esa imagen de padre que antes se presentaba, ya no. Por ejemplo, hermanos, tenemos en los dibujos animados, usted sabe que lo que se promueve hoy en día en películas y en dibujos animados es la imagen de de un padre débil, de un padre que no tiene valor para corregir a los hijos, de un padre que los hijos no lo respetan y donde los hijos pues hacen lo que quieren y le hablan de manera irrespetuosa a los padres. Eso es lo que se promueve y lo que se muestra en películas, en dibujos animados, en series de televisión, en el tiempo que nosotros vivimos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermano, y yo sé que algunos de ustedes seguramente recuerdan esa famosa serie, La pequeña casa de la pradera o La familia Ingalls. Pues yo recuerdo esa serie de televisión y yo recuerdo que el protagonista de la serie era un padre de familia dedicado a sus hijos, era un padre que era un consejero, amoroso, un padre que luchaba por los hijos. Y eso, digamos que en aquel tiempo, esa era la imagen que se proyectaba. Pero hoy en día lo que los medios de comunicación proyectan es la imagen de padres de familia que son un remedio de lo que debe ser verdaderamente un padre y que está muy lejos de la figura paterna que Dios ha establecido en su palabra. Eso ha servido, hermano, para que los hijos en nuestros días no quieran respetar a los padres, porque ya ese respeto por los padres ya no se inculca, mis hermanos. Los maestros en los colegios, sus manos han sido atadas porque ya obviamente, digamos, son los maestros los que tienen miedo de lo que los estudiantes le puedan hacer. Antes había un respeto de nosotros, los que estudiábamos, por nuestros maestros. Hoy en día parece que los maestros andan prevenidos y con miedo de lo que los estudiantes le puedan hacer, porque hoy día, pues, digamos, ellos son los que mandan y no los maestros. Hoy día se ha quitado la autoridad, incluso en los padres. Se habla, hermanos, acerca, por ejemplo, de la disciplina. Y estoy hablando de lo que la Biblia dice acerca de la corrección, de la vara de la corrección. Eso, por supuesto, en nuestros días es algo que se presenta como retrógrado. Hoy en día la psicología moderna enseña que los hijos no se deben tocar. Es decir, que eso que la Biblia dice de la vara es simplemente una cuestión anticuada y que ya no sirve en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero la Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice, la alejará de él, es lo que dice la palabra de Dios. O sea, mis hermanos, los tiempos pueden cambiar y la psicología moderna puede decir todo lo que quiera, pero los principios que Dios ha establecido en su palabra siguen siendo la mejor guía y siguen siendo lo mejor para levantar hijos que sean útiles a la sociedad y que sean de bendición en la sociedad que vivimos, hermano. Nosotros tenemos un reto muy grande, hermano, especialmente los padres. Usted no se imagina lo importante que es la figura paterna en el hogar, lo necesaria que es la figura paterna en el hogar, lo bien que le hace a los hijos viendo un papá que está presente y un papá que está interesado en su formación y en su educación. No estamos hablando de padres perfectos, estamos hablando de padres que reconocen sus errores
y que están dispuestos a enmendar sus errores y a ser mejores cada día. Nosotros estamos en las mejores manos, que es en la mano de Dios, y Dios es el Padre por excelencia. No existe un mejor Padre que Dios, y Él es nuestra guía, Él es nuestro modelo, y si seguimos a Dios nuestro Padre, y si seguimos su palabra, pues entonces vamos a lograr ser el Padre que nuestros hijos necesitan. Les decía, mis hermanos, de lo deteriorada que está la imagen de los padres en nuestros días. Por ejemplo, en ese inmundo programa de Los Simpson, usted sabe que el hijo llamado Bar es, digamos, ese muchacho no respeta al papá. Siempre se presenta la idea como que el hijo es más inteligente que el papá, como que el papá es un bruto que no entiende nada. En fin, hermano, esa idea es la imagen que el mundo quiere proyectar acerca de los padres, que es una imagen, por supuesto, equivocada, hermano, de lo que Dios quiere que sea. Yo veo en la vida de Abraham, mis hermanos, un ejemplo de lo que es ser un padre. Veo desde el comienzo, hermano, en el capítulo 15, dice allí la palabra de Dios acerca de el deseo que este hombre tenía de ser padre. La Biblia dice en Génesis 15, versículos 1 al 3, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Abraham entonces, mis hermanos, estaba preocupado porque no tenía hijo y deseaba un hijo. Ese hijo que Abraham, que ese Isaac, ese hijo de Abraham, Abraham lo deseó todo el tiempo. Le oró a Dios por su hijo, lo esperó, lo amó desde antes que naciera y lo deseó a su hijo. Y precisamente, mis hermanos, con respecto a esto, es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, allí en el capítulo 22, en el cual Dios mismo reconoce el amor de Abraham para con su hijo. Y digamos, para empezar a hablar acerca de esto, mis hermanos, quisiera decir que eh, la primer virtud, y seguramente de las más importantes que un padre debe tener, y en el caso de Abraham, es que Abraham amaba a su hijo. Génesis 22, 2 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, dice la Biblia que Dios dijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que una virtud sobresaliente en Abraham como padre es que era un padre que amaba a su hijo. Dios mismo lo reconoce y le dice a quien amas. Ustedes saben, mis hermanos, que el amor por nuestros hijos es algo que definitivamente no debe faltar. Nunca, y si hay disciplina en el hogar, pero si falta ese ingrediente importantísimo del amor, pues nunca nosotros vamos a poder alcanzar el corazón de nuestros hijos. Hermano, la cuestión es que nos corresponde a nosotros como padres conquistar el corazón de nuestros hijos y llegar al corazón de los hijos. Y ningún hijo va a abrir las puertas de su corazón y de su vida a alguien que no le ama. Es decir, nuestros hijos deben saber
y deben reconocer que los amamos. Y el amor por los hijos se expresa también. Se nos ha levantado en una sociedad machista donde si yo le digo, si yo abrazo de pronto a mi hijo y le digo que lo amo, entonces eso es como cursi, o eso ya es como muy femenino, que de pronto si yo lo abrazo y le doy un beso, entonces de pronto ya no va a ser, ya va a perder la masculinidad, o en fin, todas esas ideas absurdas, hermano, son las que precisamente ya con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ha sido un error, hermano mío. Los hijos necesitan nuestro abrazo, necesitan que los besemos y necesitan que les expresemos que los amamos y que son importantes para nosotros. Hay formas de demostrar amor, ¿verdad? Y una es a través de la expresión de nuestros labios, de nuestras palabras, la expresión corporal. Eso hace parte de la demostración del amor para con nuestros hijos. Pero también la palabra del Señor nos dice en el libro de los Proverbios, gloria a Dios, donde encontramos en ese maravilloso libro de los Proverbios muchas expresiones que nos enseñan a nosotros principios que podemos aplicar especialmente en este tema que estamos hablando acerca de los padres. Dice Proverbios capítulo 13, gloria a Dios. El versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso significa que el hecho de que disciplinemos nuestros hijos no quiere decir que no los amamos. Es más, la Biblia dice que como amamos a nuestros hijos, no les negamos la disciplina. Dos cosas importantísimas, fundamentales, sin que los hijos no deben crecer. Uno es amor y la otra es disciplina. Son dos cosas que jamás le deben faltar a nuestros hijos, amor y disciplina. Entonces, lo primero que tenemos, hermano, es que este hombre, Abraham, amaba a su hijo. Yo les pregunto, mis amados hermanos, si el padre del hijo pródigo no hubiese sido un buen padre, si este hombre no hubiese sido un buen padre, ese hijo pródigo nunca hubiera regresado a casa. Usted sabe qué fue lo que hizo que el hijo pródigo regresara a casa. Al recordar lo que tenía con su padre. Eso quiere decir, hermano mío, que aquel hijo pródigo encontró que todo lo que él había encontrado en el mundo, todo lo que él había recibido del mundo, no se podía comparar con lo que él había recibido de su padre. Y es eso, mis amados hermanos, es eso lo que hace que nuestros hijos permanezcan con nosotros o vuelvan a nosotros, que no perdamos a nuestros hijos. Y es que ellos puedan encontrar en nosotros lo que nunca en el mundo ellos podrían encontrar. Usted sabe que el mundo le puede ofrecer infinidad de cosas a nuestros hijos, pero ellos deben saber y reconocer que lo que reciben de nosotros no lo van a recibir en ninguna parte. No me refiero a lo material, me refiero a esos valores que son importantes. Porque sabe una cosa, hermano mío, nuestros hijos deben saber que nosotros los amamos no por los méritos que ellos tienen, no por las virtudes que ellos tienen. Simplemente debemos decirle a nuestros hijos, hijo, yo te amo, no por lo que tú haces, no porque te portas bien. Yo te amo como eres, así como Dios te puso en mis manos. Es verdad que si tú te comportas bien, me vas a hacer muy feliz, pero tienes que saber eso, que si tú haces buenas cosas, que si sacas buenas notas en tus estudios y te comportas bien, no quiere decir que yo te voy a amar más.
yo te amo independientemente de lo que tú hagas. Te amo porque eres mi hijo. Eso nada ni nadie lo va a cambiar nunca. A veces los hijos pueden estarse viendo en una competencia por ganar el favor, la aprobación de sus padres. Porque a veces como padres tenemos la terrible equivocación de enfatizar los errores, pero no reconocer las virtudes. Solamente estamos reprochando lo malo que hacen los hijos, pero nunca felicitándolos por lo bueno que ellos hacen. Hermanos, cuidémonos de una cosa, por favor, que nunca su hijo o su hija vaya a saber o vaya a escuchar que usted le habla mal de él o de ella a otra persona. ¿Sabe que esa actitud ha hecho que muchos muchachos entren en rebeldía? Cuando ellos escuchan que sus propios padres hablan mal de ellos con los tíos, con otros parientes, con los primos, que los ponen de ejemplo con otros. Y usted, ¿por qué no puede ser como su primo o su prima fulana de tal? Y todo ese tipo de comparaciones es lo que hace que los hijos creen resentimiento en su corazón y se rebelen muchas veces, mis amados hermanos. A nadie le gusta que estén hablando de nosotros a nuestras espaldas, pues no hay que hacerlo con los hijos tampoco, mis amados hermanos. Nunca le hable mal de sus hijos a nadie, no los avergüence delante de nadie. Bendito sea el Señor. Más bien procure reconocer sus virtudes y sus buenas cosas delante de los demás. Eso sí que trae un efecto positivo, pero no el hablar mal de los hijos ante los demás. Entonces, lo primero es amor. Amor que involucra corrección, bendito sea el nombre del Señor, para con los hijos. Otro asunto que considero yo, hermano, y es que Abraham era un hombre preocupado por el bienestar de su hijo. Cuando miramos, por ejemplo, en la palabra de Dios, el capítulo 25 de Génesis, gloria a Dios, capítulo 25 de Génesis. Allá hay unos versículos que me llaman mucho la atención, gloria a Dios, acerca de la actitud de Abraham para con Isaac. Dice allí la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Recordemos que ya Sara, la primera esposa de Abraham, había muerto. Entonces ahora Abraham toma otra mujer, dice cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Yo no sé, mis hermanos, qué clase, cómo era este hijo, pero debe ser tremendo tener un hijo Medán, tener un hijo que a toda hora, bueno, ustedes me dan. Dice, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusim y Leumín. Y ahí menciona otros hijos, dice, todos estos fueron hijos de Setura. Dice el 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden que era el hijo de la promesa. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano, hay hijos me dan. Gloria al Señor. Gracias a Dios que los nuestros no son así. Gloria a Dios. Pero en este caso, hermano, de Isaac, dice la Biblia, que Abraham dio todo cuanto tenía. Usted sabe, mi hermano, que incluso cuando este hijo que no fue del matrimonio, recuerdan a Ismael, él despachó a Agar, la sierva egipcia de la casa. Abraham colocó pues las provisiones en él y Abraham no quería despachar el muchacho por temor a que algo le pudiera suceder y porque Abraham estaba acostumbrado a ser un padre responsable. Bendito sea Dios. Y ese es otro aspecto también
mis amados hermanos. Aunque es más importante el amor que demos a nuestros hijos, es verdad que también el amor por los hijos se demuestra en el esfuerzo y el sacrificio que hacemos para darle, no para complacer los caprichos de los hijos, sino para darle las cosas que ellos necesitan. Y es muy bueno, mis hermanos, cuando los hijos también aprenden el valor de aceptar cuando no se les puede comprar algo. No que hagan una pataleta y una rabieta para querer que se les dé lo que ellos están pidiendo y lo que ellos quieren. Porque hay ocasiones en que no se les puede dar lo que ellos quieren, por más que queramos hacerlo. Entonces, Abraham dio a su hijo todo lo que necesitaba. Es decir, que en la parte material, Abraham fue un padre responsable. Quiero decir, hermano, que tristemente a veces hay algunos padres que no son responsables. Y yo le digo una cosa, hermano mío. A veces ocurre, por ejemplo, en el hogar, donde hay padres que dicen, bueno, yo me encargo de los dos grandes, usted se encarga de los dos pequeños. Eso pasa a veces en algunos hogares. Yo por lo menos como padre y como esposo, nunca me imagino yo diciendo, bueno, usted se encarga de esto, yo me encargo de esto otro, gloria a Dios. O sea, la idea que yo tengo de hogar, hermano, a menos que no se pueda, es que yo como padre debo responder por las necesidades del hogar. Es que eh, eh, los hijos deben saber. Usted sabe que a veces hay padres que, por ejemplo, le pasan algún dinero a los hijos. A veces no viven con ellos, en fin. Y algunos esperan que los hijos vivan con una miserableza que cada mes les dan, que no alcanza, hermano, alcanzará a duras penas para el transporte. Entonces, hermano, a veces uno no entiende, y quiero decirle, hermano, porque es que estamos viviendo en una sociedad de padres irresponsables también. Yo le digo una cosa, hermano querido, los hermanos más abuelos y más ancianos, dígame cuándo se veía eso, dizque los papás yendo a la cárcel por manutención. Eso no existía antes, hermano, porque antes lo que existía era la idea de que el padre respondía por los hijos. Y a veces hermano, mire, eran cuadros de 10 y hasta de 15 muchachos y la mamá no tenía que ir por allá a trabajar. Y el papá respondía por los hijos. Usted dirá, hermano, eran otros tiempos. Pero también hay que decir que vivimos en una sociedad donde muchos padres se han recostado hacia la mujer y algunos han llegado hasta el penoso caso de ser mantenidos por la mujer. Eso es una falta de hombría, por supuesto, hermano. El que es hombre de verdad nunca va a estar pensando ni esperando que lo mantengan, bendito sea Dios. El hombre de verdad responde por su hogar, porque ama a su esposa, porque ama a sus hijos. Yo sé que hay momentos difíciles, donde hay situaciones difíciles, donde de pronto se necesita y la esposa ha ayudado y ha colaborado con algo del hogar. Pero ya le digo, hermano, eso, o sea, la ayuda de la esposa en el hogar se ha convertido en una obligación para muchos. O sea, una cosa es que la esposa quiera ayudar y colaborar con lo del hogar. Algo muy diferente es que sea su obligación, bendito sea Dios. Claro, tampoco es justo que una mujer trabaje y ella gaste pues las cosas que gana en, en cosas sin importancia, en lujos y en una cosa y otra, y no, porque es que, hermano mío, yo le digo una cosa, la responsabilidad nuestra en el hogar, ¿sabe cuándo se da cuenta? Cuando nosotros recibimos el dinero del salario en nuestras manos. Ahí es, o sea, ¿qué es lo que yo pienso? Cuando el salario de mi trabajo se coloca en mis manos, ¿qué es lo primero que viene a mi cabeza como papá? Mire, hermano, cuando somos padres responsables, yo, por ejemplo, no puedo tener un lujo de zapatos de no sé cuánto dinero cuando de pronto mi hijo está necesitado de zapatos.
para mí primero las necesidades de mi esposa, de mi hijo, y luego a ver si de pronto puedo para mí, gloria a Dios. Eso se llama amor por el hogar, por la casa, y se llama responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y en eso agradamos a Dios, mis amados hermanos. Y por eso las jovencitas solteras deben tener mucho cuidado, porque hoy en día estamos en una generación de niños de papi y mami, niños que pues todavía son unos camastrones de 30 años y todavía es el niño que vive todavía de lo que mamá y papá les dan, gloria a Dios. Eso es algo muy penoso. Y por eso hay mujeres que luego en el matrimonio es un desastre y terminan decepcionadas y eso porque se casaron con un niño que nunca maduró, gloria a Dios. Entonces, si usted, hermana joven, soltera, mire muy bien en quién pone sus ojos, que sea una persona responsable, porque hoy en día los hijos ya trabajan, hermano, no compran ni una crema de dientes siquiera para cepillarse las muelas. Esa es una realidad que estamos viviendo, mis hermanos. Y nosotros no podemos fallar como padres en enseñar responsabilidad a nuestros hijos. Si yo soy un esposo, si yo soy un padre responsable, entonces mi hijo va a aprender de mí porque va a leer la responsabilidad en los actos que yo hago como padre. Es eso, mis amados hermanos. Por eso es muy importante el que nosotros demos ese ejemplo, porque sabe, la Biblia dice que el que no provee para los de su casa, eso está en Primera Timoteo 5:8. Gloria a Dios. Primera Timoteo 5:8, un pasaje tremendo, hermano, de la palabra de Dios que nos habla acerca de la responsabilidad de nosotros, los hombres de la casa, los que tenemos esa responsabilidad de proveer para los de nuestra casa. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermano querido, que el apóstol Pablo estaba de acuerdo en que nosotros debemos producir y especialmente para los de nuestra casa. Bendito sea el nombre del Señor. Es una verdad que nosotros debemos saber y debemos saber, hermano, que ya, Dios mío, que no crezcan más niños sin papá en este mundo, por favor. Que nosotros los que amamos a Dios, los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, siempre estemos ahí para nuestros hijos, que seamos el ejemplo que ellos necesitan ser. Algo maravilloso que yo veo también como una tercera virtud de Abraham como padre es que enseñó a su hijo a adorar a Dios. Qué cosa más hermosa. En el libro de Génesis, gloria a Dios, libro de Génesis, el capítulo 22, que ya leímos hace algún momento, tenemos algo allí muy hermoso, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Génesis capítulo 22, el versículo 5, gloria a Dios. Dice allí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice la palabra de Dios. Iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice la palabra de Dios. Me llama tanto la atención esta expresión que está aquí en el versículo 5, hermano. Y es que dice Abraham, adoraremos. Es decir,
Abraham no le dice a sus siervos, yo voy a ir allí al lugar, al monte donde voy a ir. Y Abraham no está hablando de que mientras él va a estar adorando, su hijo se va a quedar viéndolo a él solamente, cómo adora a Dios. No, Abraham dice adoraremos. Siempre me ha impactado tremendamente esa expresión. Abraham dice el muchacho y yo adoraremos. Yo pienso, hermano, que de los cuadros más hermosos que pueden existir es padre e hijo adorando juntos a Dios. Eso es de la cosa más hermosa que puede haber, hermano. Es lo que más Dios desea ver. Bendito sea Dios. ¿Cómo es que nuestros hijos van a saber adorar a Dios? Ellos nunca van a aprender a adorar a Dios si nosotros no les enseñamos a adorar a Dios. Es nuestra responsabilidad. Y sabe, hermano, que la adoración tiene que ver con la exaltación a Dios. Tiene que ver cómo me expreso yo de Dios. ¿Qué cosas le digo yo a mi Dios? No qué cosas le pido, sino qué le expreso yo a Dios. Esa es la adoración. Es cuando yo le expreso a Dios mi amor, cuando le expreso a Dios lo importante que es mi vida, cuando le expreso a Dios que sin Él no puedo hacer nada. Yo pienso, hermano, que debe haber algún momento en el que habrá una oportunidad para testificarle a nuestros hijos de cómo nosotros conocimos al Señor, de por qué nosotros seguimos a Dios. A veces hay algunos hijos que crecen y ellos no comprenden por qué papá y mamá están en los caminos de Dios. Ellos deben saber, hermano mío, que Cristo cambió nuestra vida, que nuestra vida verdaderamente tuvo razón de ser cuando encontramos a nuestro Salvador, que sin Él nada podemos hacer, que todo lo que nosotros tenemos es gracias a la misericordia de Dios, que ellos no tienen un padre borracho degenerado en el mundo, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos encontró. Habiendo tantos padres malos, irresponsables y que maltratan a los hijos, nosotros no actuamos de esa manera porque somos hijos de Dios, porque conocemos a Dios. Entonces ellos deben saber el valor de conocer a Dios, lo importante que es conocer al Señor. Usted sabe, hermano, que cuando conocimos al Señor, se rompió la maldición en nuestra vida. Nuestros hijos no van a ser hijos ni alcohólicos, ni drogadictos, ni nada de eso, hermano, porque aunque nosotros lo hayamos sido, el Señor cuando nos encontró ahí rompió la maldición. Y de ahí en adelante, hermano, nuestros hijos serán gente que ame, que le sirva a Dios, que sean de utilidad para la sociedad y que sean gente fiel al Señor. Bendito sea Dios. Así que, ¿de dónde aprendió Isaac cómo se hacía un sacrificio? ¿Cómo es que Isaac sabía cómo se hacía un sacrificio? Porque lo aprendió de su papá. Porque Abraham le enseñó a ofrecer sacrificio a Dios. Abraham conocía los elementos, Isaac conocía los elementos de un sacrificio que se hacía a Dios. Por eso le dice, Padre, aquí está aquí está la leña. Y entonces, ¿dónde está el cordero? Es lo que dice la palabra, que le dice Isaac, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermano, este hombre, Abraham, le enseñó a su hijo a adorar a Dios. Hermano, y una cosa hermosa y maravillosa que a mí me aterra es el hecho de que usted no ve a Isaac corriendo y a Abraham detrás de Isaac para poderlo agarrar y poderlo amarrar. Usted sabe que Abraham no tuvo que pedirle a sus siervos, vengan y me ayudan con este muchacho porque yo no lo logro atajar, no lo puedo agarrar, ayúdenme. A ver si lo podemos agarrar y lo amarramos aquí. No. Abraham no hizo eso, hermano. Es más, la Biblia dice que Abraham puso la leña sobre los hombros de su hijo
Isaac a quien iba a sacrificar. Qué cosa más hermosa, hermano mío. Qué obediencia la de este muchacho. Él se deja atar por su padre. ¿Usted sabe por qué se dejó atar Isaac por su padre Abraham? Porque Isaac sabía que papá lo amaba. Isaac decía, no hay nada que mi padre me pueda hacer que esté mal. Si es mi padre el que me está atando, es porque está bien, porque es mi papá. Bendito sea el Señor. Eso me parece bello, hermano. Que los hijos sepan que los amamos, que no les vamos a hacer ningún daño a ellos y que ellos estén dispuestos a obedecer al Padre, aunque parezca algo contradictorio, que no se entiende. Seguramente que Isaac no entendía. Esto era un procedimiento diferente a lo de siempre. Pero a pesar de eso, hermano mío, Isaac se dejó atar por su padre. Qué obediencia tan hermosa la de este muchacho. Y qué maravilla cuando Dios obra en el corazón de nuestros hijos y los mueve a la obediencia. Nosotros debemos siempre saber una cosa, hermano. Que una cosa es que nuestros hijos nos tengan miedo y otra cosa es que nuestros hijos nos respeten a nosotros. Nuestros hijos no necesitan tenernos miedo a nosotros para respetarnos. Amén. Porque no se trata de tener miedo. No deseo que mi hijo me tenga miedo. Yo quiero que me tenga confianza. Yo quiero que me cuente sus cosas. Quiero que me diga qué le pasa sin ningún miedo. Que sepa que no lo voy a cuestionar ni que le voy a hacer daño. Que siempre estoy ahí para ayudarle. Bendito sea el nombre del Señor. Y afortunadamente Abraham pudo lograr eso en el corazón de su hijo. Otra cosa muy hermosa es que Abraham, según el versículo 18, y con esto comparto la cuarta virtud de Abraham como padre, y es el hecho de que Abraham enseñó a su hijo a tener fe. Gloria a Dios. Esa es una enseñanza también muy importante, mis hermanos, en la vida de nuestros hijos. Dice la Biblia en el versículo 8, y respondió Abraham a Isaac su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra de Dios. Es decir, usted sabe lo famosa que es esa expresión, Dios proveerá, ¿cierto? Todavía la seguimos escuchando. Todavía se dice, Dios proveerá, y esa palabra se hizo famosa, hermano. Y Abraham la hizo famosa enseñándosela a su hijo. Es decir, que Abraham le enseñó a su hijo que Dios proveerá. Y usted sabe que en ese día Dios proveyó el cordero y no había por ahí ninguno. Dios hizo el milagro de proveer el cordero. Entonces, mis amados hermanos, también que Dios nos permita que nuestros hijos vean los milagros de Dios, para que ellos aprendan a confiar y a creer con todo su corazón en Dios. Que ellos sepan que lo que le hemos enseñado no es un cuento de hadas que a nosotros nos enseñaron, sino que les estamos hablando de un Dios real y verdadero, que ha sido real para nosotros, que es todopoderoso y que Él, así como nos ha suplido a nosotros, les va a suplir a ellos para sus necesidades. Es bueno que nosotros aprendamos, bendito sea el Señor. A veces nos equivocamos, hermano, y cualquier cosa que los hijos necesiten, y todo inmediatamente la mano al bolsillo y se lo damos de una vez. Pero sería muy bueno, mis hermanos, que nosotros también pudiésemos decirle a nuestros hijos, no tengo en estos momentos, pero vamos a orar para que Dios me provea, hijo, para eso. Y entonces el hijo va a empezar a orar y va a decir, Señor, provéele a mi papá, aparéjale a mi papá para que me pueda comprar esto que yo necesito. Y así ellos van a aprender a confiar en Dios y a saber que Dios es el que provee para nuestras necesidades.
Bendito sea el nombre del Señor. Una quinta virtud, hermano, en la vida de Abraham como padre, que me llama mucho la atención, es que a través de su obediencia, Abraham le enseñó a su hijo a ser obediente. Bendito sea el Señor. Es decir, que ese es un principio muy importante para nosotros como padres, mis hermanos. Es decir, yo soy obediente a papá Dios y yo puedo esperar que mi hijo sea obediente a mí, que soy su padre terrenal. A veces hay padres que quieren someter a los hijos que obedezcan con la vara, con la amenaza, pero ellos no quieren someterse a Dios. Y ese es el asunto, hermano, que hay padres que quieren que sus hijos se sometan a ellos como padres cuando ellos no se someten a Dios como padre. Yo quiero que mi hijo, ¿cómo yo voy a esperar que mi hijo sea obediente si yo soy un hijo desobediente de mi Padre Celestial? Tengo que obedecer a mi Dios y a mi Padre para esperar que mi hijo sea obediente a mí como su padre también. Bendito sea el nombre del Señor. Y Abraham fue obediente a Dios. Y por esa razón Isaac también fue un hombre obediente al Señor, porque su padre le enseñó lo que era obedecer a Dios. Usted sabe que esa decisión que tomó Abraham, tan difícil de dejar su tierra, su parentela, teniéndolo todo, estando muy bien allá donde estaba, no fue fácil, pero él demostró su disposición a obedecer a Dios. El estar dispuesto a ofrecer su sacrificio, esa es la máxima expresión de obediencia que conocemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos de otro principio, mi hermano. Otro principio en la vida de Abraham, otra virtud como padre piadoso, es el hecho de que Abraham se preocupó porque su hijo se casara con una buena mujer. En Génesis capítulo 24, gloria al Señor, encontramos nosotros allí lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cuando llegó el momento en que Isaac se iba a casar. Gloria a Dios. Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuándo creen ustedes que es el momento preciso para orar por la esposa o el esposo de nuestros hijos? Pues mis hermanos, desde siempre, gloria a Dios, desde siempre, aunque ellos estén muy pequeños, aunque todavía no piensen en eso, pero desde ya nosotros debemos orar, porque Dios tiene la persona adecuada para cada quien y Dios ha de tener esa persona adecuada para nuestros hijos. Estamos preparando un hijo, una hija, de verdad, para que sea el esposo o la esposa de alguien. Y por eso necesitamos orar, porque usted sabe que lo que nosotros deseamos es que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios y que cuando llegue su tiempo y su momento, ellos puedan unir sus vidas a una persona que ame a Dios y que ambos puedan conformar una pareja, ser un hombre y una mujer que ambos amen y le sirvan al Señor. Ese será el gozo más grande en nuestras vidas. Dios, hermano, y tenemos que reprender toda malicia del diablo, mis hermanos, toda cosa inmunda de Satanás, de que nuestros hijos, o especialmente las niñas, de que se van a ir a vivir con un hombre, que no van a casarse. El Señor reprenda toda malicia del diablo. Nuestras hijas van a salir vírgenes de la casa, van a ser la esposa de un hombre de Dios, y nuestros hijos también, bendito sea el Señor. Reprendemos la fornicación, el adulterio de la vida de nuestros hijos. Ellos serán siervos y siervas de Dios y le servirán a Dios.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar, en que nuestros hijos se van a casar como Dios manda. Bendito sea el Señor, y le van a servir a Dios. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 24 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, pero le faltaban los nietos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice este hombre: yo no quiero que mi hijo se case con ninguna mujer cananea. Yo quiero que la mujer que se case con mi hijo tenga los principios que yo tengo. Quiero que conozca al Dios que yo he conocido. Estas mujeres de estas tierras lo que conocen es a los ídolos y le sirven es a los ídolos. No conocen al verdadero Dios. La mujer que yo quiero para mi hijo es una mujer que le sirva a Dios de verdad y que pueda ser la esposa que mi hijo necesita para que el plan y el propósito de Dios se pueda llevar a cabo en la vida de ellos. Es decir, mi hermano, que cuando Abraham está pensando en una esposa para su hijo, pues Abraham no quiere que se case con cualquiera, precisamente porque Abraham está seguro, está convencido que Dios tiene un propósito con la vida de su hijo. De eso estaba seguro Abraham. Y yo pienso que nosotros como padres estamos convencidos de eso, hermano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Por algo Dios nos los dio a nosotros. Dios tiene un plan con sus vidas. Dios tiene sus propósitos con ellos. Porque es que pienso, por ejemplo, hermano querido, en lo que sucedió con este muchacho Esaú, que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis también, el capítulo 26 de Génesis, hermanos. El versículo 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Este se consiguió dos. Dice, y el versículo 35, ¿qué dice? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Quiere decir que este muchacho Esaú se consiguió no solo una, sino dos mujeres que llegaron a ser amargura de espíritu para sus papás, Isaac y Rebeca. Algo verdaderamente triste, mis hermanos, que así tenga que suceder. Me parece algo triste, hermano, que eso de que el yerno no puede ir donde los suegros. La nuera no puede ir donde los suegros, porque no se hablan, porque no se tratan, porque se peleó con los cuñados. Y claro, eso es una cosa muy dolorosa, muy triste. Bendito sea el nombre del Señor, que haya esa cuestión. Pero lamentablemente la mala decisión de Esaú, mire, trajo amargura a sus propios padres, porque hay padres que sufren por la clase de mujeres y de hombres que sus hijos se han conseguido. Es algo muy triste. Los papás van a sufrir cuando sus hijos se casan con personas equivocadas, con gente que no ama ni respeta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, un matrimonio en la voluntad de Dios. Bueno, pues ese esposo viene a convertirse como en otro hijo. Y esa esposa como en otra hija. Bendito sea el Señor para los suegros. Así debería ser. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que él se preocupa, mi hermano,
porque su hijo se case con una mujer que tema a Dios. Usted sabe que los padres de Sansón le quisieron evitar eso a su hijo también, pero usted sabe que Sansón era testarudo y no aceptó el consejo de sus padres, sino que dijo, esta es la que a mí me gusta y con esa es la que yo voy a hacer vida. Y usted sabe la desgracia que vino a la vida de Sansón. La desgracia en la vida de Sansón fueron las mujeres equivocadas, porque Sansón siempre puso sus ojos en una mujer equivocada. Yo le voy a decir algo, hermano, con respecto al tema digamos, del enamoramiento y todo eso. Usted sabe que de eso hay que hablar con los hijos, porque si usted no le habla de eso a sus hijos por allá en la calle, va a encontrar quien aconseje mal a sus hijos. O hay que hablar con ellos. Hay un momento en la vida donde usted sabe que llegó el momento para hablar las cosas claras con ellos. Decirle, mire, las cosas son así y así. Especialmente las madres con las bueno, y con los hijos, porque por ejemplo, un padre que vivió la vida inconversa puede decirle a una hija, hija, yo sé cómo es el hombre que no conoce a Dios. Yo sé lo que está buscando el hombre que no conoce a Dios. Ahora, me encanta lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2 acerca de este tema, hermano, del consejo a los hijos acerca del peligro de unirse a la persona equivocada. Proverbios 2, 1 al 5 dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Estos son consejos de un padre a su hijo. Y miren lo que le dice. Le dice en el versículo 16 a su hijo. Le dice, serás librado, hijo mío, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Hazme caso, hijo mío, y así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Son preciosos consejos de un padre a su hijo, previniéndole acerca de las cosas de la vida. Abraham quiso que su hijo se casara con una mujer de Dios. Y yo le digo una cosa a los padres que tienen hijos ya adolescentes y jóvenes: obstaculice toda relación equivocada de su hijo o su hija con una persona que usted sabe que no le conviene. Nunca trate de ser un papá o una mamá chévere, llevándole la cuerda a un hijo en algo cuando usted sabe que se trata de una persona mundana que no tiene temor de Dios. Siempre diga, no estoy de acuerdo con eso y no puedo estar de acuerdo con eso. Hijo, hija, lo que yo quiero para ti es un hombre que ame a Dios, porque si tú encuentras un hombre que ame a Dios, ese hombre te va a amar y te va a respetar a ti también. Entonces, nunca podemos estar de acuerdo con eso, hermano. Así el paciente tenga dinero y tenga plata, a nosotros no nos interesa la plata, mis hermanos. Nos interesa es que sea un hombre o una mujer de Dios, la persona que va a acompañar por el resto de la vida. ¿Quién? A mí me preocupa quién va a criar mis nietos, bendito sea el Señor. Amén. Y mis nietos no los va a criar ninguna vagabunda de la calle, gloria al Señor, sino que será una mujer que ame a Dios, que tema a Dios, que le sirva a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Estos son cosas muy importantes, hermano,
que deben estar presentes en nosotros como padres. Bendito sea Dios. Ayudarle a abrir los ojos a nuestros hijos con nuestro consejo, con nuestras palabras. Yo quiero que usted entienda una cosa, mi querido hermano y hermana. Una cosa es cantaleta y otra cosa es consejo. ¿Sí me hago entender? Una cosa es cantaletear y otra cosa es aconsejar, mi querido hermano. Hay que saber hablarle a nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren que les cantaleteemos. Ellos necesitan es un consejo sabio de papá o de mamá. Bendito sea Dios. Y finalmente termino con la última virtud de Abraham como padre, y es que este hombre dejó un legado de bendición para su hijo, aún después de su muerte. Génesis capítulo 25, gloria a Dios. Génesis el capítulo 25, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Génesis 25. Dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Gloria a Dios. Eso quiere decir, mire, después que murió Abraham, dice, Dios bendijo a Isaac, su hijo. Eso quiere decir que la bendición de Abraham alcanzó a su hijo aún después de su muerte. Gloria a Dios. Fue un hombre que bendijo a su hijo en vida y aún después de su muerte bendijo a su hijo. Hermanos míos, esa es la clase de influencia que Dios quiere que tengamos sobre nuestros hijos. Que la influencia espiritual nuestra positiva en ellos les acompañe incluso cuando ya nosotros no estemos aquí, hermano querido. Nosotros podemos influenciar a nuestros hijos aun cuando ya no estemos presentes aquí. Les puede acompañar nuestras enseñanzas y los valores que les hemos enseñado a ellos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios. Y estoy en estos momentos en un hermoso pasaje de la Biblia que está en el libro del profeta Jeremías. Gloria a Dios. Capítulo 35. Ustedes habrán escuchado alguna vez acerca de la obediencia de los recabitas. Quiero que miremos este pasaje en Jeremías 35. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Esta fue una prueba, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios le ordenó a Jeremías que hiciera esto, para que Jeremías se diera cuenta de la fidelidad de estos hombres a la enseñanza de su padre que ya había muerto, que no estaba con ellos. Dice el versículo 4, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Es el profeta el que les está diciendo esto, hermano. Pero ellos le respondieron al profeta, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. El versículo 8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días,
ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, dice la palabra de Dios. Qué cosa tan hermosa, hermano. Unos hijos, mire que el padre ya no estaba presente porque ya no vivía, pero ellos seguían manteniéndose y siendo obedientes a eso que su padre les dijo que no hicieran. Su padre les dijo, ustedes nunca van a beber vino. Y ellos obedecieron y dicen que ellos transmitieron la enseñanza, dice, a sus hijos y a su descendencia. Y dice, hemos sido fieles, hemos obedecido a la voz de nuestro Padre en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Dice, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. A mí me encanta mucho esa palabra. Es decir, no vamos a hacer lo que desagrada a Dios. No vamos a beber vino. No vamos a servirle al enemigo. No vamos a degenerar nuestra vida en el pecado de este mundo. Y no lo vamos a hacer ni nosotros. Dice, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, nuestra familia va a ser fiel a Dios, va a mantenerse fiel al Señor y vamos todos a servirle a Dios. Qué cosa más hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, es el gran reto que nosotros tenemos. Yo encontré por aquí algo que tenía que hace mucho tiempo lo tomé, acerca de la oración de un padre a Dios por su hijo. Escucha esta oración tan hermosa. Este padre decía, Señor, dame un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Que sea humilde y magnánimo en la victoria. Señor, dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Dame un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo. Señor, que te conozca a ti, que eres la piedra fundamental de todo conocimiento. Concédemelo, te lo ruego. Condúcelo, Señor, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Ahí, Señor, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Señor, dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Dame un hijo que sepa dominarse a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Señor, dame un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, Señor, te lo suplico, suficiente sentido de buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a decir que no he vivido en vano. Amén. Gloria al Señor. Me gustaron mucho esas palabras, hermano mío. Y también no puedo olvidar, hermano, y de pronto por si alguien no la ha visto en alguna ocasión, recomendarle esa hermosa película Reto de Valientes, donde hay un mensaje muy hermoso y especial para nosotros los padres. Bendito sea Dios. Y yo quiero terminar, hermano, con el discurso final que hay en esta hermosa película Reto de Valientes, que hace aquel policía cuando se está haciendo, digamos, el reto y la promesa que van a hacer. Él dijo lo siguiente, dice, como oficial de la ley, he visto cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres,
que fueron heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo este peso. Gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente de un padre. No hay duda al respecto. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán estas palabras y lo ignorarán, pero les digo que como padres son responsables ante Dios sobre la posición de influencia que Él les concedió. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como lo tienen la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán estas palabras y se burlarán, pero no tendrán la fuerza de aplicar estas palabras. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de que nuestros padres no hicieron por nosotros lo que debían hacer, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestras vidas para amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos que también amen a Dios. Cuando sea posible, amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse en esta resolución, porque en mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia por la gracia de Dios. Yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo, su padre, yo soy su padre y yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre que desee esto, que tome esa decisión. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos de Dios? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho como padres y decir, sí, yo lo haré. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos dé su gracia y su misericordia. Pero este Día de los Padres no es simplemente una fecha para... Usted sabe que es el Día de los Padres para muchos hombres que no conocen a Dios. Beber cerveza y licor con los amigos, bailar música mundana y todas esas inmundicias que el mundo ofrece y que no sirven para nada. Eso no es ser un padre. Es que un día como hoy de los padres seamos hombres de Dios y seamos los hombres que nuestros hijos y nuestro hogar necesitan. Eso sí es de verdad ser un padre. Tener a Jesucristo como modelo
y ejemplo de nuestras vidas para que nuestros hijos puedan ver a Dios en nuestras vidas y puedan ser inspirados y motivados a amar y a servir a Dios también. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Te doy gracias. Gracias, oh Dios, por esta palabra que me has permitido compartir con mis hermanos por este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio de ser padre, Dios mío. Gracias por esta responsabilidad que me has entregado y has puesto sobre mis hombros. Ayúdame a cumplir, Señor, la responsabilidad que tengo como padre. Ayúdame a ser el padre que mi hijo necesita que sea, Dios mío. A ser un ejemplo, a ser una inspiración. Ayúdame a amar, Señor, pero ayúdame a disciplinar también. Dame, Señor, lengua de sabios. Permíteme hablar con sabiduría y que siempre en mi boca haya una palabra tuya para aconsejar. Te lo pido, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los padres en este día, a las madres que tienen a su cargo los hijos, porque no hay un padre presente. Dale, Señor, una doble porción de tu gracia y de tu fuerza y de la sabiduría tuya, Señor, para que puedan influenciar la vida de sus hijos y para que con tus palabras que pongas en su boca puedan tocar el corazón de esos hijos y conducirlos hacia ti, oh Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, por tu palabra, Dios mío. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Amén. Amén, hermano. Pastor. Buena palabra. Bendiga, hermano. Amén, hermano pastor. Amén, hermano. Bonito consejo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano pastor. Amén, mi hermano John Mario. Hermanos. Amén. Bendiga. Y una vez más, un abrazo y una felicitación a todos los padres en este día. Gracias. Dios Bendiciones bendiga para a todos los todos. hermanos.